247. Arritmias ventriculares. Tipos de arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares se originan a partir de un foco de células miocárdicas o de Purkinje capaces de generar automatismos, desencadenar automaticidad, o por reentrada a través de las áreas de una cicatriz o un sistema de Purkinje dañado. Se caracterizan por su apariencia y duración electrocardiográfica. La conducción a distancia del foco ventricular a través del miocardio ventricular es más lenta que la activación de los ventrículos a través del sistema de Purkinje. Por tanto, durante las arritmias ventriculares el complejo QRS será ancho, casi siempre más de 0,12 segundos. Las extrasístoles ventriculares, conocidas también como contracciones ventriculares prematuras, son latidos ventriculares únicos que surgen antes del siguiente latido supraventricular previsto, figura 247.1. Las contracciones ventriculares prematuras que nacen del mismo foco presentarán la misma morfología de QRS y por eso se les conoce como unifocales, figura 247.1a. Las que nacen de sitios ventriculares diferentes tendrán morfologías del QRS distintas y se les conoce como multifocales, figura 247.1b. Dos latidos ventriculares consecutivos reciben el nombre de dobletes ventriculares. La taquicardia ventricular es la presencia de 3 latidos consecutivos o más con un ritmo más de 100 latidos por minuto. 3 latidos consecutivos o más, con ritmo más lento, reciben el nombre de ritmo idioventricular, figura 247.1c. La taquicardia ventricular que se autolimita a 30 segundos se denomina no sostenida, figura 247.2, en tanto que la taquicardia ventricular sostenida persiste más de 30 segundos o finaliza por alguna intervención activa como la administración de un fármaco endovenoso, cardioversión externa o estimulación eléctrica por un desfibrilador cardioversor implantable. La taquicardia ventricular monomorfa posee el mismo complejo QRS de un latido a otro, lo cual denota que la secuencia de activación es igual en cada latido y que cada uno posiblemente provenga del mismo origen, figura 247.3a. El sitio inicial de activación ventricular es el factor que determina en mayor medida la secuencia de activación ventricular. En consecuencia, la morfología del QRS de las contracciones ventriculares prematuras y la taquicardia ventricular monomorfa proporciona información e indica el punto de origen intraventricular, figura 247.4. El origen posible suele sugerir si la arritmia es idiopática o acompaña a alguna enfermedad estructural. Las arritmias que nacen del ventrículo derecho o del tabique interventricular causan activación tardía de gran parte del ventrículo izquierdo, y así producen una onda S prominente en V1, de configuración similar a la del bloqueo de rama izquierda de las. Las arritmias que provienen de la pared libre del ventrículo izquierdo muestran una deflexión positiva notable en V1 y así surge una morfología similar a la del bloqueo de rama derecha de las en V1. También es útil el eje del plano frontal del QRS. Un eje dirigido en sentido inferior, tal como indican las ondas R dominantes en las derivaciones 2, 3 y ABF, sugiere activación inicial del segmento craneal del ventrículo, en tanto que un eje del plano frontal dirigido en sentido superior, ondas S dominantes en 2, 3 y ABF, sugiere activación inicial de la pared inferior. La taquicardia ventricular monomorfa muy rápida tiene un aspecto sinusoidal, y recibe el nombre de flutter, o aleteo, ventricular porque es imposible diferenciar el complejo QRS de la onda T, figura 247.3b. Taquicardia ventricular sinusoidales relativamente lentas tienen complejo QRS ancho que denota ralentización de la conducción ventricular, figura 247.3c. Algunas causas de tal ralentización incluyen hiperpotasemia, toxicidad por efectos excesivos de fármacos que bloquean los canales de sodio, como flecainida, propafenona o antidepresivos tricíclicos, e isquemia miocárdica global grave. La taquicardia ventricular polimorfa muestra una morfología de QRS siempre cambiante, lo que indica una secuencia alternante en la activación ventricular.
La taquicardia ventricular polimorfa que se presenta en el contexto de la prolongación congénita o adquirida del intervalo QT suele tener una amplitud creciente y decreciente del QRS con una imagen típica de torsión cerca de los puntos que caracteriza a la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, torsade des pointes figura 247, 3D. La fibrilación ventricular muestra una activación irregular continua sin complejos QRS aislados, figura 247, 3E. Una taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa puede pasar a fibrilación ventricular en pacientes susceptibles. El término arritmias ventriculares idiopáticas por lo general se refiere a una contracción ventricular prematura o una taquicardia ventricular que aparece en pacientes sin cardiopatía estructural, y que no se vincula con un síndrome genético o riesgo de muerte súbita. Manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones más frecuentes de las arritmias ventriculares están palpitaciones, mareo, intolerancia al ejercicio, episodios de obnubilación leve, síncope o ataque cardíaco repentino que conduce a muerte súbita. Estas arritmias también pueden ser asintomáticas y surgir de forma inesperada como una irregularidad del pulso o de los ruidos cardíacos en la exploración, o detectarse en el electrocardiograma rutinario, en una prueba de esfuerzo o en la monitorización electrocardiográfica del corazón. El síncope es un síntoma preocupante que puede deberse a un episodio de taquicardia ventricular con hipotensión grave, el cual suele denotar un riesgo significativo de que más adelante acaezca paro cardíaco y muerte súbita por reaparición de la arritmia. Pese a que son más habituales las causas benignas del síncope, como el síncope neurocardiógeno mediado por reflejos, vasovagal, y la hipotensión ortostática, es importante considerar la posibilidad de cardiopatías o un síndrome genético como causa de la taquicardia ventricular. Ante las sospechas anteriores, suele ser adecuada la hospitalización del paciente para su valoración exhaustiva. La taquicardia ventricular sostenida puede presentarse como una taquicardia con complejo QRS ancho que debe distinguirse de la taquicardia supraventricular aberrante y causar síntomas que varían desde un déficit leve hasta una hipotensión grave con síncope y paro cardíaco inminente. La taquicardia ventricular sostenida puede derivar en fibrilación ventricular, particularmente si es rápida y polimorfa. Muchos pacientes con riesgo de taquicardia ventricular tienen cardiopatía conocida y portan un desfibrilador cardioversor implantable. En personas con un desfibrilador cardioversor implantable los episodios de taquicardia ventricular pueden originar aturdimiento transitorio, palpitaciones o síncope que pueden ir seguidos por una descarga del desfibrilador cardioversor implantable, véase más adelante. Valoración de pacientes con arritmias ventriculares documentadas o sospechadas. Hay varias consideraciones importantes que guían la valoración de pacientes con arritmias cardíacas documentadas o sospechadas. Primero, se debe establecer si una arritmia ventricular es la causa de los síntomas o la presentación clínica. En segundo lugar, es necesario determinar si la arritmia se asocia a una cardiopatía y establecer la importancia pronóstica de esta, en particular si se relaciona con un riesgo de muerte súbita cardíaca. Por último, debe definirse la probabilidad de recurrencia de la arritmia, y los síntomas y riesgos que conlleva tal recurrencia. El riesgo de paro cardíaco y muerte súbita cardíaca está determinado en gran parte por la causa de la arritmia y la cardiopatía subyacente. El diagnóstico de arritmias ventriculares se establece mediante el registro de la arritmia en un electrocardiograma, mediante un dispositivo implantado de control del ritmo como un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable o, en algunos casos, el diagnóstico inicial se realiza durante un estudio electrofisiológico, cuadro 247.1. Se debe obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones cuando sea posible, ya que a menudo proporciona indicios sobre el lugar de origen y la presencia de cardiopatía subyacente, véase antes. Para los enfermos con taquicardia de complejo ancho sostenida, el tratamiento inicial se guía por la estabilidad hemodinámica de la persona. El manejo de la taquicardia de complejo ancho sostenida se analiza en el capítulo 249, en tanto que el tratamiento de la taquicardia ventricular que causa paro cardíaco se describe en el capítulo 299.
Una vez que se restablece la estabilidad hemodinámica, las medidas terapéuticas adicionales se guían por la posibilidad de una recurrencia y el riesgo impuesto por esta. Valoración del paciente con síntomas de arritmia. Cuando los síntomas son intermitentes, la valoración inicial tiene como objetivo establecer la gravedad de los síntomas, los factores que los causan y la presencia de una cardiopatía subyacente. El síncope o presíncope debe alertar de que una arritmia esté generando episodios de hipotensión y, si persiste, puede conllevar el riesgo de paro cardíaco. Los síntomas producidos con el esfuerzo indican arritmias provocadas por la estimulación simpática, pero también se relacionan con isquemia de esfuerzo en sujetos con arteriopatía coronaria, y también se deben considerar las causas no arrítmicas. Un antecedente de cualquier tipo de cardiopatía es importante, al igual que la revisión de todos los medicamentos. Los fármacos que prolongan el intervalo QT predisponen a la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado. Los estimulantes adrenérgicos pueden producir contracciones ventriculares prematuras. Es necesario determinar si existen antecedentes familiares de coronariopatía prematura, miocardiopatía o arritmias cardíacas, en particular un antecedente de muerte súbita. La historia clínica familiar también puede sugerir una causa genética de arritmia y merece una consideración cuidadosa. Los detalles de las muertes prematuras son relevantes. Se dice que las víctimas de muerte súbita a menudo han fallecido de un infarto cardíaco masivo a pesar de la ausencia de confirmación definitiva de infarto de miocardio trombótico y cuando hubo otras causas posibles, como la arritmia. La exploración física se centra en los indicios de cardiopatía estructural con valoración del pulso, la presión venosa yugular y auscultación del corazón y los campos pulmonares. Los estigmas de la enfermedad neuromuscular o las características dismórficas pueden sugerir un síndrome de arritmia genética. Se debe obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones incluso si el paciente no manifiesta síntomas en el momento de la valoración. En ocasiones se detectan latidos ventriculares prematuros. Los pacientes con arritmias idiopáticas benignas por lo regular tienen un electrocardiograma por completo normal en ritmo sinusal. Cualquier alteración electrocardiográfica requiere una valoración adicional. Los hallazgos particularmente relevantes incluyen ondas Q que indican un infarto de miocardio previo, que pudo ser silente, e hipertrofia ventricular, que pueden indicar una miocardiopatía hipertrófica u otra enfermedad ventricular. Un signo en el electrocardiograma es la principal manifestación diagnóstica de varios síndromes de arritmias genéticas en personas sin cardiopatía estructural, incluidos los síndromes de QT largo, de Brugada y de QT corto. Si existe sospecha de cardiopatía estructural, es razonable obtener imágenes cardíacas para valorar la función y la estructura ventricular. La ecocardiografía transtorácica se emplea con frecuencia para la valoración inicial. La función ventricular deprimida aumenta el riesgo de muerte súbita y hace indispensable un análisis más a fondo para establecer la causa, que puede ser miocardiopatía, arteriopatía coronaria o valvulopatía cardíaca. El engrosamiento ventricular quizás signifique la presencia de una miocardiopatía hipertrófica o enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis. Las imágenes por resonancia magnética cardíaca con contraste de gadolinio proporciona una valoración similar, pero también puede detectar áreas de cicatriz ventricular como regiones de gran intensidad retardada, que casi siempre se encuentran en pacientes con taquicardia ventricular monomorfa sostenida, figura 247, 5. La naturaleza y ubicación de las anomalías es útil para valorar el tipo de cardiopatía. La valoración para excluir arteriopatía coronaria aterosclerótica se debe llevar a cabo en pacientes de riesgo por la edad y otros factores condicionantes. Alternativas terapéuticas para las arritmias ventriculares. La gravedad y frecuencia de los síntomas dirigen el tratamiento de las arritmias ventriculares. Para algunos individuos lo único que se necesita es tranquilidad y la eliminación de factores agravantes, por ejemplo, cafeína. Para las arritmias relacionadas con un riesgo de muerte súbita, por lo general está indicada la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable y proporcionará un mecanismo de protección para interrumpir una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular potencialmente letales, al evitar la muerte súbita, pero sin prevenir la arritmia.
Cuando se requiere la supresión de esta última, la farmacoterapia antiarrítmica o la ablación con catéter son procedimientos que se deben considerar. Medicamentos antiarrítmicos. El uso de fármacos antiarrítmicos se basa en la consideración de los riesgos y el beneficio posible para cada paciente. La eficacia y los efectos adversos no son predecibles y se evalúan mediante una prueba terapéutica individual. La mayoría de los efectos adversos son no cardíacos y menores, pero a veces pueden ser lo suficientemente graves como para limitar su uso. Los efectos adversos cardíacos, sin embargo, incluyen la posibilidad de que surja proarritmia, por lo cual es posible que un medicamento aumente la frecuencia de la arritmia existente o genere una nueva. La exacerbación de la gravedad de las bradiarritmias también es un problema frecuente. Aunque los fármacos antiarrítmicos se clasifican en función de sus actividades en los receptores o conductos iónicos, en su mayoría tienen efectos múltiples que afectan a más de un conducto. Antagonistas beta-adrenérgicos. Muchas arritmias ventriculares son sensibles a la estimulación simpática, en tanto la estimulación de los beta-adrenérgicos también disminuye los efectos electrofisiológicos de muchos antiarrítmicos de membrana activa. La inocuidad de los fármacos beta bloqueadores hace que constituyan la primera línea del tratamiento de casi todas las arritmias ventriculares. Son particularmente útiles contra las arritmias inducidas por ejercicio y las idiopáticas, pero su eficacia es limitada en casi todas las arritmias que provienen de alguna cardiopatía. Las bradiarritmias y los efectos inotrópicos son los efectos adversos más importantes. Antagonistas de los conductos de calcio. El diltiazem y el verapamilo, bloqueadores no dihidropiridínicos de los conductos de calcio, son eficaces contra algunas taquicardias ventriculares idiopáticas. El riesgo proarrítmico es pequeño pero tiene efectos inotrópicos y vasodilatadores negativos que en ocasiones agravan la hipotensión. Antagonistas de los conductos de sodio. Los fármacos cuyo principal efecto es mediado por el bloqueo de conductos de sodio incluyen mexiletina, quinidina, disopiramida, flecainida y propafenona, que están disponibles para terapia crónica por vía oral. El bloqueo de la corriente rápida de sodio hacia el interior se ha denominado efecto farmacológico antiarrítmico de clase 1. Las actividades antiarrítmicas son el resultado de la depresión de la conducción cardíaca y de la excitabilidad de membrana. La desaceleración de la conducción puede manifestarse como una prolongación de la duración del complejo QRS. La lidocaína, la quinidina y la procainamida están disponibles como formulaciones intravenosas. La quinidina, la disopiramida y la procainamida también tienen efectos bloqueadores del conducto de potasio que prolongan el intervalo QT, actividad antiarrítmica de clase 3, lo cual contribuye a su efecto antiarrítmico. Estos medicamentos tienen posibles efectos proarrítmicos y, con la probable excepción de la quinidina, también tienen efectos inotrópicos negativos que pueden contribuir a un aumento de la mortalidad, lo que se observó en algunos de estos fármacos cuando se administraron a largo plazo en pacientes con infarto de miocardio previo. En general, se evita el tratamiento a largo plazo en personas con cardiopatía estructural, pero se ha empleado para reducir las arritmias sintomáticas en sujetos con desfibrilador cardioversor implantable. Bloqueadores del conducto de potasio. El sotalol y la dofetilida bloquean al canal de corriente rectificadora de potasio tardío, con lo cual se prolonga la duración del potencial de acción, intervalo QT, y el periodo refractario cardíaco, conocido como efecto antiarrítmico de clase 3. El sotalol también tiene actividad beta antagonista adrenérgica no selectiva. Se ha demostrado que tiene un efecto moderado en la reducción de las descargas de los desfibriladores cardioversores implantables debidos a arritmias ventriculares y auriculares. La proarritmia causada por la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, que se relaciona con la prolongación del intervalo QT, se produce en 3 a 5% de los pacientes. Tanto el sotalol como la dofetilida se excretan a través de los riñones, por lo cual es necesario ajustar la dosis o evitarlos en la insuficiencia renal. Estos medicamentos también deben evitarse en pacientes con otros factores de riesgo de taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, como prolongación del intervalo QT, hipopotasemia y bradicardia importante. Amiodarona y dronedarona. La amiodarona bloquea múltiples canales iónicos cardíacos y tiene actividad simpaticolítica.
Es el fármaco antiarrítmico más eficaz para suprimir las arritmias ventriculares. Se administra por vía intravenosa para arritmias potencialmente letales. Durante el tratamiento oral prolongado, los efectos electrofisiológicos se presentan en el curso de varios días. Es más eficaz que el sotalol en la reducción de las descargas del desfibrilador cardioversor implantable y es el fármaco de elección para tratar las arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía que no son elegibles para la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable. Las bradiarritmias constituyen el más importante efecto adverso cardíaco. Es posible que se produzca una arritmia ventricular, pero la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado es infrecuente. Las toxicidades no cardíacas son un problema importante y, durante el tratamiento a largo plazo, contribuyen a la suspensión del medicamento en alrededor de un tercio de los pacientes. El hipertiroidismo o el hipotiroidismo se relaciona con el contenido de yodo del fármaco. La neumonitis o la fibrosis pulmonar se presenta en cerca de 1% de los enfermos. La fotosensibilidad es frecuente y pueden aparecer neuropatía y toxicidad ocular. Se recomienda la vigilancia sistemática durante el tratamiento a largo plazo, incluida la valoración de la toxicidad tiroidea, hepática y pulmonar. La administración intravenosa de amiodarona a través de una vena periférica durante más de 24 horas puede causar tromboflebitis periférica grave. La dronedarona tiene similitudes estructurales con la amiodarona, pero sin la fracción de yodo. La eficacia para las arritmias ventriculares es baja y aumenta la tasa de mortalidad entre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Desfibrilador cardioversor implantable. El desfibrilador cardioversor implantable detecta una taquicardia ventricular sostenida, basándose principalmente en la frecuencia cardíaca y después ponen fin a la arritmia. La fibrilación ventricular se interrumpe mediante una descarga eléctrica aplicada entre un electrodo en el ventrículo derecho y el generador de impulsos del desfibrilador cardioversor implantable. La taquicardia ventricular monomorfa a menudo puede terminar con una ráfaga de electroestimulación cardíaca rápida, más veloz que la taquicardia ventricular, conocida como electroestimulación cardíaca antitaquicardia, figura 247, 6a. Si la electroestimulación cardíaca antitaquicardia falla o no es un tratamiento programado, como suele ser el caso de la taquicardia ventricular rápida o la fibrilación ventricular, se administra una descarga eléctrica, figura 247, 6b. Las descargas son dolorosas si el paciente está consciente. Los desfibrilador cardioversor implantables son sumamente eficaces para interrumpir la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular y también proporcionan electroestimulación para la bradicardia. La complicación más frecuente del desfibrilador cardioversor implantable es la administración de un tratamiento innecesario, ya sea electroestimulación cardíaca antitaquicardia o descargas eléctricas, en respuesta a una taquicardia supraventricular rápida o ruido eléctrico como resultado de una rotura de los electrodos del desfibrilador cardioversor implantable. Los desfibriladores cardioversores implantables registran y almacenan gráficas eléctricas de los episodios de arritmia que pueden recuperarse mediante la memoria del desfibrilador cardioversor implantable, lo cual se puede llevar a cabo de forma remota y con comunicación vía Internet. Esta valoración es crucial después de una descarga del desfibrilador cardioversor implantable para determinar el diagnóstico de arritmia y excluir un tratamiento innecesario. La infección del dispositivo ocurre en cerca de 1% de los pacientes. Los desfibriladores cardioversores implantables disminuyen la mortalidad de personas con riesgo de muerte súbita debido a cardiopatías estructurales. En todos los casos, estos dispositivos se recomiendan solo si también se espera una supervivencia de al menos un año con capacidad funcional aceptable. La excepción abarca los casos de pacientes extrahospitalarios con cardiopatía en etapa terminal que esperan un trasplante cardíaco o que tienen bloqueo de rama izquierda con prolongación del complejo QRS, de manera que quizá tengan una mejoría en la función ventricular con tratamiento de resincronización cardíaca mediante un desfibrilador cardioversor implantable biventricular, figura 247, 6c.
A pesar de que la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular se limita de forma inmediata por medio de un desfibrilador cardioversor implantable, el desarrollo de tales arritmias anticipa el aumento ulterior de la mortalidad y el riesgo de insuficiencia cardíaca. En consecuencia, la presencia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular obligará a buscar las causas posibles, que incluyen empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, anomalías electrolíticas e isquemia. Las descargas repetidas, incluso si son apropiadas, a menudo inducen trastorno de estrés postraumático. A pesar del tratamiento antiarrítmico, en la mayor parte de los casos con amiodarona, para suprimir las arritmias recurrentes se requiere la ablación transcatéter. La administración de antiarrítmicos altera la frecuencia de taquicardia ventricular y la energía necesaria para la desfibrilación, lo que exige programar cambios en los algoritmos de detección y tratamiento del desfibrilador cardioversor implantable. El sistema de desfibrilador cardioversor implantable más utilizado consiste en electrodos intracardíacos que se colocan en las cavidades cardíacas derechas con un generador de impulsos implantado en el área prepectoral, figura 247.6c. Esta modalidad transvenosa de desfibrilador cardioversor implantable tiene la desventaja de que pueden generarse oclusión vascular, endocarditis en caso de infección, y dificultad para la extracción. Un sistema de desfibrilador cardioversor implantable por completo subcutáneo ya está disponible. Si bien tiene la ventaja de evitar complicaciones endovasculares, la versión actual carece de la capacidad de estimular el corazón para la interrupción de la taquicardia o para la electroestimulación cardíaca a largo plazo. También se encuentra disponible un sistema de desfibrilador cardioversor implantable portátil con electrodos incorporados en un chaleco y un paquete de batería externo para uso a corto plazo en enfermos que se encuentran en espera de la decisión de implantarles o no un sistema permanente. Ablación con catéter para la taquicardia ventricular. La ablación con catéter por lo general se realiza aplicando una corriente de radiofrecuencia, RF, para causar daño térmico por calentamiento con resistencias del tejido cardíaco que origina la arritmia. Se utiliza un catéter con electrodo para mapear la actividad eléctrica local con el propósito de identificar el miocardio ventricular que está generando la arritmia, denominado sustrato de arritmia. El tamaño y la ubicación de esta última determina la facilidad y posible eficacia del procedimiento, así como las complicaciones probables. Cuando la arritmia se origina en el endocardio, como suele ser el caso, puede llegarse a este desde un acceso endovascular a través de una vena o arteria femoral. Con menor frecuencia, las arritmias se originan en el subepicardio y se requiere una punción pericárdica percutánea, similar a la pericardiocentesis, para introducir un catéter en el espacio pericárdico que permita efectuar el mapeo y la ablación. En pacientes con taquicardia ventricular causada por cicatrices de un infarto previo o miocardiopatía, la ablación se dirige a regiones afectadas en la cicatriz. Debido a que estas cicatrices a menudo contienen múltiples circuitos de reentrada en regiones relativamente grandes, se necesitan áreas de ablación extensas y estas a menudo se identifican como regiones de bajo voltaje que se muestran en las reconstrucciones anatómicas del ventrículo, figura 247.5. La ablación con catéter a menudo se realiza en personas con arritmias ventriculares recurrentes originadas por una función cardíaca deficiente, y la mortalidad relacionada con el procedimiento en esta situación es de 0,5 a 3%. Los resultados son mejores en los pacientes con infarto previo y taquicardia ventricular que para aquellos con miocardiopatías no isquémicas en quienes las ubicaciones de la cicatriz son más variables y con frecuencia intramurales o subepicárdicas. La ablación puede salvar vidas en los casos con una taquicardia ventricular muy frecuente o incesante. Las taquicardias ventriculares y las contracciones ventriculares prematuras idiopáticas que se observan en ausencia de cardiopatía estructural casi siempre se originan a partir de un foco pequeño, en cuyo caso la ablación con catéter tiene una mayor tasa de éxito para prevenir la arritmia recurrente. Cirugía en caso de arritmias.
Si los antiarrítmicos y la ablación con catéter son ineficaces o no constituyen opciones viables, puede ser eficaz la crioablación quirúrgica, combinada con aneurismectomía en caso de taquicardia ventricular recidivante por infarto de miocardio previo, y también se han obtenido buenos resultados en unos cuantos pacientes con cardiopatía no isquémica. Empero, hoy son pocos los centros con experiencia en este tratamiento.